Estamos entonces, primera de Pedro, vamos a estar en capítulo 4, versículos del 7 al 11. Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo, ustedes me siguen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa porción de la palabra de Dios. Vamos a tratar de tomar del aprendizaje de esta porción de la palabra. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Sí? En este caso por medio del apóstol Pedro. ¿Sí? Le está abriendo la boca a Pedro. ¿Sí? Por eso cuando leemos la palabra que es inspirada por Dios, es palabra de Dios. ¿Recuerdan? Porque al que ustedes oyen, a mí me oyen, dice el Señor. De esta manera abrimos la boca y de alguna manera el Señor hace que su voz salga por nuestra boca, porque el que a ustedes oye, a mí me oye su palabra. Pero no dice como si me oyesen a mí, ni siquiera dice como si a mí me oyen. ¿Cómo tenemos que aprovechar la palabra que trae un hermano, el evangelista, el pastor? Cuidado, no desechemos esta enseñanza diciendo: ¿y este qué hace acá? Cuidado, porque el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. El que a mí me desecha, desecha al que me envió. Fíjense que hay una forma de desechar al Padre y al Hijo a la vez, juntos. Y no escuchando la voz de Dios que viene por medio de un hermano, con consejo del Señor y con enseñanza. Debemos ser cuidadosos. Este año 25, la visión sigue siendo la que teníamos, la salida a hacer lo que tenemos que hacer y hacer discípulos, y lo estamos haciendo. Pero vamos a ir madurando este año, la visión también debe haber una madurez espiritual. Pastor, el Señor a mí me tiene su tiempo, nosotros también, y tenemos nuestra obligación y nuestra responsabilidad de acercarnos a Dios. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Para qué? Una responsabilidad que tiene que ver con una relación íntima con Dios, para yo crecer espiritualmente y madurar. Porque no me puedo quedar haciendo cualquier cosa y diciendo: bueno, estoy esperando que el Señor en su tiempo. Esto no es bíblico. Me estoy olvidando de la mitad, de la otra mitad del mandato: ocupados en vuestra salvación. Y dice con temor y temblor. De nuestra salvación ya se ocupó Cristo, pero en nuestra salvación nos tenemos que ocupar nosotros, mostrando una responsabilidad y una vida que tiene que ver con el arrepentimiento y cambio de dirección en lo que estoy haciendo. Tiene que haber fruto. ¿Cuánto fruto? No importa. Fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, la visión para este año es también: crezcamos, tengamos esta responsabilidad de mi crecimiento en Cristo Jesús. Recuerdan que la epístola de Pedro, la primera, él viene hablando a lo que están dispersos, porque había habido un problema grande. Nerón había destruido Roma, había destruido los ídolos de ellos, templos. Culturalmente había hecho un desastre. Nerón era un constructor, él quería construir, y para construir a veces destruía. Entonces, con tal de hacer construcciones, empezó a destruir lo que había. Y no tuvo mejor idea que culpar a quién, a los cristianos.
que aparte los culpa porque ya venía problemático el asunto, porque como estaban aliados en algún sentido con los judíos que se iban convirtiendo, bueno, eran dos ahí, ¿no? Gentiles, o sea, cristianos y judíos convertidos, y a eso se empezaron a perseguir, y ahí están en la dispersión. Iba a venir más persecución. Entonces estamos en un contexto histórico donde Pedro está dando una esperanza viva en Cristo Jesús. Y le está diciendo que ustedes pueden tener victoria en el sufrimiento. La palabra de hoy, el título del mensaje es obediencia en el sufrimiento. Y Pedro les está diciendo que pueden tener victoria en Cristo Jesús bajo aflicción. Podemos evangelizar una ciudad, un país en aflicción por el poder de Cristo. Una de las formas que utiliza el enemigo para desacreditar a la iglesia y principalmente al Señor es enfocarse en aquellos hermanos que dicen que son hermanos pero tienen una conducta que parece un incrédulo. Entonces, primero que muestra la falsedad, dice la falsedad de la iglesia. Mirá, así se comporta, pero profesa esto, profesa a Cristo, profesa su fe, pero así se comporta. Esto lleva descrédito a la iglesia de Jesús. Pero también les está diciendo, ustedes deben hacer callar a esos críticos, deben hacer callar a esos falsos maestros con una vida santa. ¿Qué es una vida santa? Perfecta no, es una vida apartada para Dios. Apartada para que se cumpla el propósito de Dios en mí, en cada uno de nosotros. Y también les está diciendo, mira, si ustedes eligen una vida piadosa, si ustedes eligen sufrir por Cristo, ustedes van a ser cada vez más maltratados por un mundo hostil e incrédulo. Pedro les advierte, pero a la vez los llena de esperanza en Cristo. Porque le dice, no solo hay sufrimiento, no solo hay victoria en el sufrimiento, sino que somos privilegiados y estamos llenos de promesas dadas por el Señor. Pastor, solo pensé que si yo sirvo, si yo cumplo con la palabra, yo iba a estar sin sufrimiento. No. Habrá periodos que sí, periodos que no, periodos muy duros de prueba, aún siempre sirviendo. Y también les está diciendo que su ciudadanía está en el cielo, que somos peregrinos y extranjeros acá. Y que como peregrinos y extranjeros debemos renunciar a todo lo que está mal y es pecado. Debemos separarnos de lo que está mal. Adicciones, juego, sustancias, malos hábitos, griterío, maledicencia, palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. Debemos separarnos porque somos peregrinos y extranjeros. Debemos separarnos, mostrar una vida santa para que esos críticos estén confundidos y digan, ¡wow! En el medio del sufrimiento siguen alabando, en el medio del sufrimiento siguen llevando la palabra, en el medio de la persecución siguen clamando a Dios. En este contexto histórico estamos. Es importante entender el contexto en el que se dice la palabra, en el que se dijo la palabra. La persecución no terminó, no la vivimos hoy. Tanto acá, pero en otros lugares está muy vigente la persecución. Usted en Estados Unidos hoy le habla a alguien de Cristo en la calle y avisa a un policía, usted va preso. Mi hermano es pastor allá hace 35 años. Y usted hoy va preso allá.
y le hacen un sumario y le hacen un acta de detención por enseñar la palabra. Ahora, si el que está enseñando enseña la nueva era, tira los dados, tira runa, muestra plumas, la tierra, New Age, nueva era, banderas de colores, todo mezclado, todo vale, homosexualidad, todo ese no lo detienen ni le hacen ningún problema. Porque este sistema de maldad está regido por ¿quién? Por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Pero nosotros somos victoriosos en medio de esto por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Y esto le está diciendo Pedro: no se preocupen en medio de esta jungla, en medio de este paganismo. Ustedes son victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Una introducción necesaria para comprender bien cómo viene y lo que le quiere expresar y decir Dios por medio del apóstol Pedro. Pedro ha venido considerando a Cristo como un ejemplo de aquel que ha padecido injustamente, lo leyó la hermana Sandra. Así como Cristo ha padecido y estuvo dispuesto a sufrir, también el cristiano debe estar dispuesto a padecer persecuciones y aún a morir por Cristo. ¿Sí? Porque dice en 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. ¿Qué nos está diciendo? Miren, cuando nosotros en Cristo Jesús perdemos el miedo aún a la muerte, que es el aguijón de Satanás, ¿no? Cuando perdemos el miedo en Cristo Jesús a la persecución, cuando perdemos todos los miedos en Cristo Jesús, aún la muerte se convierte en algo valioso para el cristiano. Y también se convierte en algo valioso porque es la total libertad del pecado. Pastor, no quiero morir. Yo tampoco. Pero cuando vencemos aún cualquier tipo de duda, cualquier tipo de temor, aunque sea mínimo, en Cristo Jesús a la muerte, cuando ya no hay más miedo, entonces nos gozamos en ese momento donde vamos a estar libres de todo pecado, donde ya ese cuerpo no va a sufrir más, donde no va a haber lágrimas, todo el Señor va a enjuagar, va a secar, va a secar toda lágrima. La muerte se convierte en algo valioso en Cristo Jesús. Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5. Ahí cuando usted pueda, léalo del 1 al 10. Voy a leer algunos nada más para que podamos estar comprendiendo mejor el mensaje y enriqueciéndolo un poquito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Fíjese el versículo 1, está hablando el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este tabernáculo usa una metáfora del tabernáculo del Antiguo Testamento, que también simbolizaba la presencia de Dios. Este tabernáculo, cuando se deshaga, Dios va a tener un edificio, un cuerpo glorificado, que nos va a dar en la resurrección, libre de todo pecado.
libre de toda angustia. Ya no va a haber esa tentación que no puedo frenar y que termino en donde me hace daño, que termino en donde me hace mal, termino en un lugar donde termino separado de Cristo, no del amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero es el amor de Cristo por nosotros. Yo termino separado cuando tomo caminos equivocados, cuando erro el camino, cuando sigo a mi carne. Mi amor por Cristo es el que cae, no el amor de Cristo por mí, porque ¿quién no podrá separar del amor de Cristo? Nada, pero el amor de Cristo por nosotros es un amor perfecto. Pero mi amor por Cristo cede. Porque si me amáis, guardarán mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos, seguirán mis caminos. Tenemos que comprender que cuando nosotros decidimos pecar, nosotros no estamos amando a Cristo. Porque el que me ama, guardará mis mandamientos. No hace falta un estudio teológico para comprender esto, hermano. Con leerlo y con la guía del Espíritu, que todos tenemos, yo sé que hay cosas que tengo que dejar de hacer. Pero cuando ve ese edificio, otra figura de cuerpo, un cuerpo glorificado, semejante al de él, dice la palabra, tendremos una vida eterna con Él. Fíjese el versículo 2, estamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué dice gemimos? El gemido es sinónimo de sufrimiento. El que está moribundo gime. El que está angustiado gime. Es un gemido, un sonido que simboliza dolor, tristeza, angustia. Porque deseamos ser revestidos de ese cuerpo. De aquella nuestra habitación, dice acá. Lo deseamos. Y en el 4 dice, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vamos a tener vida plena. Somos salvos, sí, tenemos vida eterna, sí, pero la consumación, la totalidad de esa vida eterna la vamos a tener cuando el Señor nos resucite y nos dé esos cuerpos glorificados y nos encontremos en el aire con Él en el arrebatamiento próximo suceso escatológico. Hay mucho dolor en ese cuerpo, hay preocupación por ese cuerpo, hay un cuerpo que necesita sanidad, hay un cuerpo que necesita ser restaurado por el Señor. En su voluntad puede hacerlo, pero si en su voluntad no lo hace, sabemos, tenemos la esperanza de este cuerpo que vamos a tener. Esto les está diciendo Pedro y esto se lo estoy diciendo yo hoy a ustedes. Y primero me lo dijo a mí el Señor. Que pase lo que pase con ese cuerpo según la voluntad de Dios, con sus cuerpos, con mis cuerpos. Yo ya tengo una habitación, todos tenemos una habitación celestial hecha para nosotros. Esto nos tiene que llenar de esperanza, pase lo que pase con mi cuerpo. Para confundir a esos que dicen, mira, profesa mucho a Cristo, la fe en Cristo, pero aparece algo y las piernitas tiemblan y ya cae y ya no puede dar un testimonio de fe. Y este es un mensaje de esperanza.
Segunda Corintios, estamos capítulo 5. Fíjense el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, siempre confiados, hermanos. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Wow, gloria a Dios. Mire todo lo que le está diciendo el apóstol, ¿no? En este caso Pablo. Mire, estamos esperanzados siempre. La verdad que yo quisiera, nosotros, dice, quisiéramos estar ausentes al cuerpo, o en el cuerpo y presentes al Señor. Está diciendo, gloria a Dios cuando muera. Gloria a Dios, me gustaría más estar en la presencia del Señor que en el cuerpo. Nos cuesta pensar así muchas veces. ¿Sabe por qué nos cuesta pensar así, sentir y vivir eso? Porque no estamos lo suficientemente cerca de Dios. Cuando usted está cada vez más cerca de Dios, hay menos temor y hay más esperanza y hay más amor por Cristo y hay más obediencia a Cristo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tiene que acercarse a la palabra de Dios. Tiene que pensar en Cristo día a día, a cada rato. Que no haya un suceso en su vida que no esté relacionado con Dios. Que no haya un día que usted salga, esté en su casa o haga lo que tenga que hacer sin que ore, sin oración. Porque nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas, somos débiles, nosotros caemos, no podemos confiar en nuestra firmeza solos porque somos débiles. Él nos sostiene, Cristo nos sostiene. Acompáñenme a Filipenses 1, capítulo 1, versículo 23. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Fíjense un poquito antes en el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir. El morir es ganancia. ¿Cómo cuesta decirlo? Imagínense cuánto cuesta vivirlo. Para mí el morir dice ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué coger. ¿Qué amor y qué fe estamos viendo en Pablo? ¿Y qué amor hacia Dios? ¿Y qué amor y qué fe hacia los hermanos? Hacia la obra, hacia lo que Dios le había encomendado. Fíjense dice, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia, no hay duda ahí, ¿no? Firme. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué coger. Estoy muerto, pastor, estoy dolorido, estoy enfermo, pero sigo viniendo para la obra. Angustia, pérdidas, tristezas, traiciones, desánimos, difamaciones. Pero vengo por amor a Cristo y por la obra. Yo vengo para traer la palabra y para estar dirigiendo hoy. Beto viene para el mantenimiento. Carlos viene a dirigir y a ejercer esa función. El don que le dio el Espíritu como diácono, lo mismo que el hermano.
El hermano Jorge terminó un hermoso banco para la obra y viene haciendo mucho. No quiero olvidarme de nadie, todos, Teresita, las esposas de los que nombré. Hermanos que eran por otros hermanos. Elías que viene, que ya tenemos juntos unos 4 o 5 años. Mailén, que ahora tiene más responsabilidad. Él por amor a la obra. Me duele la cabeza, no puedo, llueve mucho, pero voy por amor a la obra. Pero primero por amor a Cristo. Ya no divido, ya no murmuro, porque divido y no quiero hacer mal a la iglesia de Cristo. Por amor a Cristo y por amor a la obra. Porque hay duda, Pablo, ¿no? Dice, bueno, entonces yo no sé, yo quisiera estar con Cristo, pero para mí es ganancia morir. Ahora, si me dicen que es para bien de los hermanos, que yo me quedo, bueno, ahí no sé qué escoger. Él escoge quedarse, porque dice, va a ser para un bien, va a ser para bien de ustedes, ¿no? Él estaba instruyendo la palabra a los hermanos de muchas iglesias, de muchas congregaciones. La iglesia es una, pero había muchas congregaciones locales, muchas iglesias locales. Cuando el cristiano elige vivir con pureza y piedad, va a sufrir a manos del mundo. Usted se separa del mundo. ¿Usted se puede ir de una congregación para estar con el mundo? ¿O puede irse del mundo para estar congregado y estar en la obra? Tengo tanta preocupación, pero un día voy a ir, pero me voy. Lo esperamos, hermano. Esos están en el mundo. Hay que orar por ellos. Hay que hacerles el bien. Hay que aconsejarlos en el Señor para que dejen el mundo y que vuelvan a Cristo. Que no se hagan enemigos de Dios. Cuando el creyente escoge deliberadamente sufrir persecución antes que persistir en una vida de pecado, terminamos el pecado. Y acá, fíjense en 4.2, estamos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, ¿sí? Sino conforme a la voluntad de Dios. Y un poquito más arriba dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué es padecer en la carne? Cuando yo sufro en la carne persecución, injuria, rechazo, no valoración, todo lo que podemos sufrir cuando decidimos servir a Cristo, pero en la carne, que lo hacemos estando en el mundo, terminamos con el pecado. Cuando nosotros decidimos renunciar al mundo y servir a Cristo con una vida piadosa, santa, separada para Dios, terminamos con el pecado. No porque no vamos a pecar más, sino que el pecado ya no es amo de nosotros. Lo que voy a hacer, decido no hacerlo porque no agrada a Dios. Voy yo, no vaya usted, pero anótelo si quiere, a Génesis 4:7. Le está hablando el Señor a Caín. Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Te harás señor del pecador. Entonces, le está diciendo el Señor, Caín, levanta la cabecita. Si hicieres bien las cosas, vas a ser enaltecido. Y vos vas a vencer en Dios el pecado. Pero si vos seguís terco, si vos no haces caso,
El pecado está ahí a la puerta para dominarte. No aceptó el consejo Caín. Y al tiempito, no sabemos cuándo, mató a su hermano. Primer homicidio de la palabra registrado. No le hizo caso. Levantá la cabeza, hacé las cosas bien, arrepentite, le está diciendo. No quiero extenderme sobre esto, hermano, pero Dios no deja de obrar como estamos leyendo en la palabra. Es más, Él obra como dice toda la palabra de Dios. Caín debe ser un ejemplo para nosotros, lo que hizo el Señor con Caín, para no tomar los caminos de Caín. Recibamos el consejo, recibamos el amor de los hermanos, recibamos la misericordia de los hermanos en una administración, en un consejo, en un discipulado o en una consejería bíblica. Porque Caín poco después mató al hermano. No es que mejoró cuando le dio la espalda a Dios, empeoró. Resistamos al diablo, hermanos, ¿saben? Resistamos. Y acuérdense cómo lo resistimos, confrontándolo con la verdad. Las mentiras del demonio, la seducción que pueda darnos el enemigo, confrontémoslas con la verdad de la palabra de Dios y Él huirá de vosotros. Nosotros no estamos, la Biblia no nos manda a decretar, a luchar con los demonios. La Biblia nos manda a confrontar la verdad con la mentira del diablo. El diablo nos seduce, nos miente. Si esto tal cosa, si conseguís esto tal cosa. Dios no te dice toda la verdad, Dios te dice a medias. Cuando hay duda de un versículo, hay duda de toda la palabra. Un poco de levadura se complica porque leuda todo. Hay un sonador. Muy bien. Vamos a tener que apagar los celulares o ponerlos en silencio. Así no tenemos las interrupciones. Muy bien. Vamos a ir un poquito más rápido. Estamos bien en horario. Me gustaría terminar con este mensaje hoy. El Señor nos dé la claridad, por favor, para poder atesorar esto, esta enseñanza y este mensaje. Versículo 7, estamos en Primera de Pedro, entonces, en el núcleo, los versículos centrales, se pueden decir, del mensaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Acá está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Cuando todas las cosas lleguen a su fin. Por eso les está diciendo, mire, ustedes vivan como si Cristo viniera ahora mismo. Uno de los consejos que está dando Pedro en toda la carta, en esta primera carta, es vivan como si fuera una inminencia de la venida de Cristo, como si fuera inminente, ya, hasta una hora, ya. Si yo tomo ya, yo vivo como si ya viniera Cristo. Bueno, podemos hacer las cosas mucho mejor, mucho más rápido. No andar pensando, bueno, esto no va a pasar. No sabemos cuándo va a pasar, pero puede pasar ahora. El fin de nuestras vidas mortales, de todos los gozos y tristezas, bienes y males relacionados con ellas y de todos nuestros males y sufrimientos, el fin de todas las cosas.
me voy a ir a un versículo en Apocalipsis 22, 7. Yo se si quieren puede anotarlo. Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Aquí vengo pronto. ¿Cuánto es pronto? No sé. Pero pronto, viene pronto. Nosotros tenemos esta esperanza. Ustedes saben que la esperanza teologal, la esperanza teológica, no hay incertidumbre. En la esperanza, cuando uno ve esperanza, o cuando busca esperanza, la etimología de la palabra esperanza, encuentra que hay una esperanza puesta en algo que sucederá y hay una espera. Yo lo noté en un momento. Hay una espera con incertidumbre. Usted me dice, vamos a mejorar como país. ¿Usted? Si yo digo, no seguro. Vamos a empeorar. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Hay una incertidumbre en todo lo que yo pongo como esperanza. Una esperanza que no sea teológica. Una esperanza que no sea en Cristo. Sin embargo, en la esperanza teológica hay una espera con placer y con certeza. Porque esa es la fe, pero esa es la esperanza. Y estamos llenos de promesas. Y en nosotros hay esperanza, otro don de Dios. Porque no hay incertidumbre en esta esperanza. ¿Por qué? Porque es de Dios. Es una esperanza con gozo y sin duda. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es el Señor. ¿De qué dudamos tanto a veces? Bueno, tenemos que acercarnos a Cristo. Nos manda a ser de una manera sobrio, moderados, calmados, tranquilos, equilibrados, con un ánimo controlado. ¿En qué? En todas las cosas. En todo lo terrenal. Y nos manda a hacer algo. Velar en oración. Una mente agitada con emociones revueltas, hermano. Un corazón con unas emociones y una voluntad distorsionadas, con confusión, con búsqueda de cosas que no debemos buscar, con alivios que no nos van a dar alivio por mucho tiempo. ¿Ustedes piensan que hay mucha disponibilidad para poder estar en oración con una mente calmada? Una mente fija o fijada en la purificación, en nuestra purificación, en nuestra vida. Primera, anótelo por favor, Primera de Juan 3:3. Se lo leo yo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Le parece que una mente distorsionada, llena de mundo, llena de búsqueda de cosas que no son de Dios, puede estar lista para una purificación del alma en Cristo Jesús? Pensando, chismeando, haciendo maldad. ¿Ustedes piensan que esto puede ser? No. Y no vamos a andar bien. Yo me siento muy bien. De afuera no se te ve tan bien. Porque hablamos espiritualmente. No estamos hablando de que tengo 8 coches, 8 autos conseguí, o 2 casas. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de un bienestar y un gozo espiritual que va más allá de temer o no temer. Versículos 8 y 9. Y ante todo tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. ¿Y qué más nos dice? Acá nos da unas actitudes, una conducta del cristiano. Ferviente amor. Y nos dice por qué debe haber ferviente amor. ¿Por qué?
Porque el amor que cubrirá es ese pecado que yo dejo pasar por alto del hermano. Oro, oramos, por amor a Cristo y por amor al hermano, dejamos pasar. No tiene que ver con que no haya disciplina en la iglesia. Tiene que ver que antes que llegue esa disciplina, este amor va a cubrir un montón de fallas del hermano y respeto. Todo lo que a ustedes se les ocurra, violencia. Pero se va a hacer caso de eso, porque el amor cubrirá esos pecados. ¿Qué es cubrir en la palabra? Va a perdonar. Pero debe haber una corrección para bien y para cuidado de la congregación también, para que no arrastre a otros, para que no vean a ese hermano o hermana hacer lo que hace y decir, si lo hace yo lo puedo hacer. Pero el amor cubrirá multitud de pecados y debe seguir habiendo ferviente amor. No quiero entrar, pero en algún momento lo vamos a ver, la diferencia entre el amor de Dios y el amor de nuestro. Él derramó de su amor en nosotros, pero no podemos amar como ama Dios. Amamos de una manera mejorada, haciendo bien, porque el amor que nos pide Cristo es un amor que es una decisión, no es un amor de sentimiento. Como lo quiero tanto y lo respeto, y la verdad es que estoy tan afín con el hermano Orlando, entonces lo amo y lo amo. No, que no sea de la Biblia. El amor de la Biblia que nos manda el Señor, el amor ágape, es una decisión. Yo decido amar al hermano. ¿Cómo? Haciéndole el bien. Decido, es una decisión en Cristo Jesús, que me permite hacerlo porque Él derramó en nuestros corazones de su amor y habita en nosotros el Espíritu de Dios. Cuando usted hace bien a un hermano, no anda fijándose si piensa como usted, si dice las cosas que a usted le gustan, no. Cuando usted decide hacer bien al hermano como mandato, usted está amando al hermano como Dios manda. Y dentro de ese bien que le está haciendo puede estar la disciplina, debe estar la disciplina y la corrección. Este es un bien para los hermanos, para todos nosotros. Ahora, ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero después dice, hospedaos los unos a los otros sin... Ven que lo vuelve a decir, sin murmurar. No hable más de nadie, no hable del pastor, no hable de otro hermano, porque usted está altercando contra el orden establecido por Dios. Si yo sé la palabra y yo me jacto de que sé la palabra, yo no puedo hacer otra cosa por ese pastor o ese hermano que pienso que no tiene que estar, que orar por él y hacerle el bien. No murmurar. Si yo murmuro, hay dos posibilidades. O no conozco la palabra, o la conozco pero no me importa. Y esto pasa constantemente, porque somos caídos. Hay una parte no redimida. Entonces, hospédense sin murmuración. Y en el 10, y este lo quiero tomar como si un mensaje, un versículo más protagónico que los otros, cada uno según el don que ha recibido. Estamos en el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted, todo lo que tiene en su vida, todo lo que hace con las cosas que tiene, todo lo que hace con sus vínculos, todas las palabras que salen de su boca, todas las que decide no decir y todas las que decide decir, expresar, más todo lo que usted imagina en su corazón, es de Dios. Usted está administrando lo que Dios le dio. Me dice, no, bueno, pero bueno, a veces yo digo tal cosa. No, pero Dios le dio el don de la fe. Dios le dio el don del arrepentimiento, no hay excusa. Lo que pasa es que me cuesta tanto arrepentirme. Bueno, a ver, háblelo con el Señor. Porque si usted no se arrepiente genuinamente, usted no va a cambiar su conducta. Si yo no me arrepiento genuinamente, yo voy a seguir haciendo lo mismo, me voy a jactar.
Me importa poco lo que acá me importa poco lo que Dios me dijo. Muy bien. Pero por otro lado, piense cada uno de ustedes, y ya vamos cerrando, en el don que Dios le dio. ¿Ya lo tienen? ¿Saben cuál es? Uno por lo menos tiene que haber. Cuando usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar. Usted sabe que cree en Cristo. Casi como dos caras de la misma moneda, arrepentimiento y fe. Y después, el don es dado, es un regalito. Por lo menos uno. Para que usted edifique a la iglesia. No que destruya la iglesia. Que edifique a la iglesia. ¿Usted sabe cuál es su don? El que ya lo tiene y ya lo sabe, acá nos dice, ministrelo a los demás. Es decir, pónganlo al servicio de los otros, no como algo de jactancia. Porque fíjense que en el 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado. ¿Usted le va a hablar la palabra de Dios? Debemos hablar siempre la palabra de Dios, pero también tenemos que saber que hay un tiempo donde ese mensaje, que es la palabra de Dios, debe ser dicho. Hay un mensaje donde hay un tiempo donde no debe ser dicho. Pero hay un mensaje de la palabra de Dios que en un tiempo, por ejemplo este domingo, tiene que ser dicho. Y tenemos que estar atentos a eso en una relación con Dios. No solo hablar la verdad, sino la ocasión para hablarla. Y eso es la guía del Espíritu. Y eso es la guía, todos la logramos en una relación con Dios. No nos debemos enorgullecer por más dotado que estemos con un talento o don. Porque todo proviene de lo alto. ¿Se acuerdan de los corintios? Querían profetizar. Hoy la profecía en la prédica. Profetizamos el canon cerrado. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios, Romanos, profecía, es prédica. No es una profecía predictiva, es la prédica de la palabra de Dios que ya está cerrada. Entonces hoy podemos decir, bueno, yo quiero predicar, ¿no? Porque los corintios querían algunos dones para jactancia, pero ¿por qué los consideraban de forma egoísta? ¡Wow! ¿Cómo profetiza? Es decir, ¿cómo predica? Y Pablo dice, cuidado. Y acá Pedro dice, cuidado. ¿Cómo? ¡Qué evangelista! ¡Wow! ¡Qué evangelista que soy! Mirá, voy a cuidado. Porque todo viene de Dios. Y todo lo hacemos para que Cristo sea glorificado. Encontró su don. ¿Sabe cuál es su don? Lo está ejerciendo en la iglesia. Está edificando a la iglesia con su don. Cualquiera, todos son súper importantes. Las hermanas que se ocupan de la cocina, ¿quién haría lo de la cocina? Los hermanos que se ocupan del mantenimiento del templo, ¿quién lo haría? La verdad que yo no puedo hacerlo porque no lo sé. Somos un cuerpo. ¿Qué don está ejerciendo? Pastor, tengo este don, pero no lo ejerzo, no sé, me da no sé qué, qué sé yo. Tengo miedo. Usted tiene miedo porque está confiando en su fuerza, sino en el poder de Cristo. Hay una responsabilidad, pero nosotros confiamos en el poder de Dios. ¿Para qué? Para
para todo y principalmente para ejercer el don para edificación. ¿Está ejerciendo el don? Primero, vámonos con 3 preguntas, si le parece. ¿Encontró cuál es su don o dones? ¿Lo está ejerciendo? ¿Lo estamos ejerciendo conforme a la palabra de Dios? Es decir, ¿lo estamos ejerciendo bien? Todos tenemos un don dado por el Espíritu. Reflexionemos en esto como iglesia. Estamos empezando un periodo. Reflexionemos, porque cuando yo encuentro el don y Él me manda a ejercerlo, el Señor, yo quiero ejercerlo y quiero edificar. ¿Sabe cuánto vamos a hacer? Diciendo, pastor, podemos, pastor, hacemos esto. Las propuestas siempre son esperadas. Siempre. Pero tenemos que saber qué quiero hacer, cuál es mi don. Y cuando yo sé qué quiero ejercer y que el Señor me lo dio, me dio ese regalito y dice, andá y edifica, pastor, hacemos esto. Yo quiero hacer esto. Yo quiero traer el mensaje. Yo quiero. Muy bien, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, Señor, Padre nuestro, Señor y Salvador Jesucristo, gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Nosotros te agradecemos por este mensaje, Señor, de tu palabra. Te agradecemos porque nos has mostrado, Señor, a tu Hijo Jesucristo como ejemplo, como un ejemplo de sufrimiento, como un ejemplo de persecución, como un ejemplo de rechazo o de ser rechazado, como un ejemplo de valentía y como un ejemplo de obediencia. Por eso queremos romper con el pecado, decidir, Señor, en ti, Padre, romper con el pecado, llevar una vida santa, apartada, Señor, con tropiezo pero apartada, pidiendo perdón, arrepintiéndonos, Padre Santo. Queremos estar listos para servirte, un servicio renovado, Señor, como decía en tu palabra, dice el salmista David, Padre. Gracias, Padre, por tus dones, gracias por esos regalos que nos diste, la fe, la esperanza, el amor. Queremos ejercer nuestro don, toca nuestros corazones, trae, obra, quebranta nuestra voluntad, para que esa voluntad esté a disposición del servicio, de servirte a ti de la obra. Yo te pido una bendición grande en este nuevo comienzo, en este año, para todos los hermanos, y te doy gracias por sus vidas, Señor. Levanta las rodillas debilitadas, las rodillas caídas, Señor, fortalece. Señor, refuerza esos cuerpos desgastados, doloridos, porque el Espíritu está firme en ti, Padre Santo. Nos quedamos en tus manos, que podamos estar amándonos con ferviente amor, sin murmuraciones, y ejerciendo los dones para edificación de la iglesia de tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.